la mañana de hoy es distinta para mí, pues porque no voy a hablar acerca de lo que un amigo me contó frente a mi amigo para corroborar que lo que yo digo es lo que él dijo y como él lo dijo, sino que voy a hablar sobre las Sagradas Escrituras del Señor. De manera que más me vale hablar lo que Él quiere que hable y como Él quiere que lo hable. Así que, bueno, como pueden ver en la pantalla, pues el mensaje de la mañana de hoy le he titulado Solo si es tu voluntad. Vamos a estar estudiando acerca de esto a través del libro de Mateo, capítulo 8, solo 4 versículos, los primeros 4 versículos. Yo, por ejemplo, voy a estar leyendo, utilizando por preferencia la Reina Valera 1960. Usted puede utilizar la versión de la Biblia revisada de su preferencia también. Y pues bueno, quiero pedirle que por favor me puedan acompañar en la lectura. Capítulo 8, versículo 1 nos dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. Amén. Quiero invitarles que puedan estar orando conmigo antes de exponer la palabra del Señor. Señor, nuevamente vengo ante tu presencia pidiéndote tu socorro. Pidiéndote, Señor, que así como en un momento sucedió con Isaías, pues no permitas que mis palabras, mi humanidad sea la que hable, sino que sea tu Espíritu Santo que pueda, Señor, guiar a toda verdad, convencer de pecado, de juicio y de justicia, de manera que pueda guiar al corazón al lugar correcto que es Jesús, la verdad, el camino y la vida. Que este mensaje, Dios del cielo, pueda cumplir el propósito por el cual tú pusiste en mi corazón, de modo que de nuevo, Señor, te pido que no sean mis palabras, sino las tuyas las que sean exaltadas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, solo si es tu voluntad. Quiero iniciar con esa pregunta, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos acerca de la voluntad de Dios? Y bueno, el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos ayuda a responder esta pregunta cuando en el capítulo 12, versículo 2 nos dice: para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De modo que el apóstol Pablo nos enseña en ese momento que lo que debemos pensar de la voluntad de Dios es que es buena, agradable y perfecta. Pero hermanos, si hay algo que puede ser tan difícil para todo el género humano, precisamente es comprender la voluntad de Dios. Y sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿quién hay de nosotros que en algún momento dado tener un familiar postrado en cama con una enfermedad grave? ¿O quién de nosotros habrá que al momento de pasar un problema en la familia, donde hemos pensado de pronto que el matrimonio va a llegar a su fin, hemos intentado todo, hemos llegado al final del túnel, no encontramos la luz? ¿O quién de nosotros habrá aquel padre de familia que sale a trabajar arduamente con el sudor de su frente, tratando de poner sobre la mesa el pan, y de pronto no lo consigue hacer? ¿Quién de nosotros habrá que estando en esa situación va a su alcoba, se arrodilla y dice, lo primero que piensa es: Señor, qué buena es tu voluntad, qué agradable es esto, amo tu perfecta voluntad, oh Dios? Pero hermanos, la palabra de Dios nosotros confesamos que es infalible, que significa que no falla, y que es inerrante, es decir, que no contiene error, y aquello que contiene estas dos cualidades puede ser perfectamente definido como verdad.
Y si confesamos que la palabra de Dios es infalible e inerrante, entonces la voluntad de Dios, de hecho, es buena, agradable y perfecta siempre, en toda circunstancia. Amén. Como les he mencionado, vamos a estar estudiando acerca de esto en el capítulo 8, pero antes de llegar allá, yo quiero invitarles a que hagamos un pequeño viaje, digámoslo así, en el contexto antes de llegar al capítulo 8, donde en los capítulos 5, 6 y 7, el escritor Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta de forma magistral lo que yo he denominado Jesús y su carta magna, pero mayormente reconocido como el Sermón del Monte. Mateo en estos capítulos busca demostrar cómo este Jesús es el Cristo, cómo este Jesús es el ungido y perfecto de Dios, y que sobre todo sobre la faz de la tierra no habría y jamás habrá hombre como Él. De hecho, en Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice acerca de Jesús cuando la multitud se había amontonado precisamente a causa de los milagros, como mencionaba hace un momento el pastor César, que estaba realizando Jesús, y de pronto algunos de ellos se preguntaban de qué se trata el ministerio de este hombre. Jesús abrió su boca y dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Insiste, no he venido a abrogar, sino que vine para cumplir. Y hermanos, esto no estaba siendo dicho de una forma aleatoria. Esto no estaba siendo dicho solo por decir. Pues lo que Jesús estaba haciéndonos entender, y a esa multitud también en ese momento, es que ningún hombre sobre la faz de la tierra jamás iba a ser capaz de cumplir la ley con la perfección que ella exigía ser cumplida. Solo uno: Jesús. De versículos 21 en adelante, Jesús inicia una tesis que se puede llamar oísteis que fue dicho. ¿Y qué significa oísteis que fue dicho? Lo que significa es: sus maestros hasta el momento les han enseñado así. O de otra forma, los escribas y fariseos hasta el momento han interpretado la ley de esta forma. Pero ahora Jesús, Dios hecho carne, el autor de la ley, iba a interpretar obviamente de forma correcta las escrituras. Y el primero de los oísteis que fue dicho fue: oíste que fue dicho, no matarás. Y yo les pedí que pudiéramos utilizar la imaginación por un momento, y si nos ponemos en los zapatos de aquellos que estaban escuchando este primero de 6 oíste que fue dicho, no matarás, pues si yo estuviese ahí, yo estuviese diciendo: Jesús, ok, yo entiendo que has mencionado que viniste a cumplir la ley, pero yo, por ejemplo, no he matado a nadie. De manera que yo siento que en ese punto yo cumplo la ley. Pero entonces de nuevo Jesús con toda autoridad dijo: oísteis que fue dicho, así les enseñaron, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. Cualquiera que llame necio a su hermano es culpable. Cualquiera que llame fatuo en la versión Reina Valera 1960 o estúpido en nuestro castellano es nada más y nada menos que merecedor del infierno. Y yo me puedo imaginar estando ahí escuchando la palabra de Jesús, en primera instancia sintiéndome enaltecido porque yo no había matado a nadie, pero ahora escuchar a este hombre diciéndome que soy culpable de ser asesino. Me puedo imaginar la multitud que así de atónitos, así de perplejos, probablemente así como usted y yo esta mañana, pues definitivamente estaban maravillados. Y Mateo no me va a dejar mentir cuando en capítulo 7, versículo 28 nos dice, y cito: cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y note que hago especial entonación en la palabra admiraba. ¿Por qué? Porque la palabra admiraba expresaba o expresa en el original que la multitud estaba maravillado con profundo asombro, realmente perplejos a escuchar la palabra de Jesús.
En el capítulo 8 ahora, que nos vamos a adentrar a estudiar, ahora Mateo va a demostrar que cómo este hombre no solo es el único apto y perfecto, de nuevo, para cumplir la ley con la perfección que ella exigía ser cumplida, sino que ahora Mateo se va a dedicar a explicar que este hombre no solo es el único perfecto, sino que este hombre era Dios y es Dios. De versículos 1, estamos en el capítulo 8, al 17, demuestra cómo Jesús tiene todo poder y autoridad sobre las enfermedades, cualesquiera. De versículos 23 al 27, demuestra cómo tiene todo poder y autoridad sobre la naturaleza y sus calamidades. Versículos 28 al 33, cómo tiene todo poder sobre los demonios y huestes de maldad. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 nos recuerda, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que Él voluntariamente se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, semejante a los hombres. Dios se hizo hombre, 100% Dios. Y porque Él tiene todo poder y autoridad sobre lo creado, enfermedad, calamidades, demonios, victoria total sobre la muerte, solo a Él, exclusivamente a Él, a Dios sea la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Y porque Él es Dios, hoy le presento solo si es su voluntad. Vamos a estar estudiando al menos dos argumentos para que podamos meditar. El primero le he llamado una tribulación llamada lepra, y el segundo punto, ¿por qué a mí? En el versículo 1, si me siguen ahora en la lectura, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hermanos, este es un punto muy importante en el desarrollo de nuestro sermón. Porque así como mencioné o explicaba hace un momento, la multitud que estaba ahí estaba realmente atónito, estaban maravillados con profundo asombro a escuchar las palabras de Jesús. Y es que estudiosos, eruditos de la Biblia, hacen una comparación con el asombro que tenían la multitud en ese momento, con ese escenario en el que Moisés desciende del monte y tiene una gloria en su rostro reflejada, y comparan lo maravillados que estaban esas personas en ese momento con lo maravillados que estaban las personas que estaban escuchando las palabras de Jesús. Y tú y yo muy probablemente diríamos, ¿cómo no? Si aquí no estamos hablando sobre el reflejo de la gloria, sino que está hablando la gloria misma. Aunque claro, muchos de ellos en ese momento no tenían las escrituras y no ven entender que estaban ante Dios. Y es justamente, hermanos, en medio de esta gran multitud, que en el versículo 2 nos dice, vino a él un leproso. Para que podamos comprender la hazaña, si lo pudiéramos poner de alguna forma, lo arriesgado y la desesperación que tenía que estar este leproso para irrumpir en medio de la gran multitud y venir a Cristo, pues me voy a dar a la tarea de tratar de explicar a la mejor de mis capacidades al menos dos aspectos, el aspecto médico y los aspectos socioculturales o religiosos en torno al asunto de la lepra. Y claro, no soy médico, por eso insisto, a la mejor de mis capacidades. En los aspectos médicos les leo. La lepra puede comenzar con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos de pies y manos, hasta que al final la mano o el pie completo se cae. La duración de ese tipo de lepra era algo así a 20 a 30 años. Luego la persona moría. De manera que esto debía ser entendido como un tipo de muerte progresiva, terrible, en el cual el hombre moría poco a poco. No solo eso, sino que entonces en los aspectos socioculturales y religiosos, la ley judía exigía que de un leproso se tenía que estar al menos 2 metros de distancia.
No solo eso, si el viento provenía de donde venía un leproso, debía procurarse estar al menos 45 metros de distancia. No solo eso, los rabinos consideraban totalmente inmerecedores de misericordia o de piedad alguna a los leprosos. Entre las 71 impurezas que pueden haber dentro de la ley judía, el ser leproso, de 71, el ser leproso ocupaba el segundo lugar, solo después de tocar un cadáver. Es decir, el leproso era considerado un muerto en vida. Los rabinos enseñaban que ser leproso era una señal de ser maldito por Dios. Y hasta este punto, cualquiera de nosotros pudiéramos entender o pudiéramos decir, estar de acuerdo. Hermanos, es que el asunto de la lepra no era cosa menor. Y ahora vamos a la Escritura. Por ejemplo, el libro de Levíticos dedica 2 capítulos completos al asunto, siendo que el capítulo 13 contiene 59 versículos y el capítulo 14 de Levítico contiene 57 versículos. 116 versículos dedicados exclusivamente al asunto de la lepra y cómo debía tratarse. De manera que no era cosa menor y no se preocupe, no vamos a tener el tiempo para ir hasta Levítico, pero yo voy a traer algunas consideraciones importantes acerca de esto. Como primer punto, cuando se lean el texto, eso se los invito en casa, todo. El sacerdote de turno era quien debía declarar a la persona inmundo o limpio. La persona debía ser examinada y encerrada o aislada durante 7 días. Después del 7º día, si era confirmada la infección, entonces se le declaraba inmundo. La parte más mínima de un vestido, el hilo más diminuto de un vestido, si era encontrado con un vestigio o con un pedazo, un trozo de piel de lepra, debía ser aislado por 7 días. Al 7º día, al ser esto confirmado, no el hilo del vestido, todo el vestido debía ser quemado. Las casas incluso podían contraer la infección y va a llamarle la atención, o eso espero, que cuando vayan al texto, Dios dice, y cuando vayan a la tierra que yo les diga y encuentren lepra que yo he puesto, después de haber examinado la casa, de nuevo durante 7 días, y si en una porción tenemos que recordar que, bueno, las casas no eran construidas tan compactas como lo son hoy. Si un, digamos, pedazo de la infección era encontrada en alguna sección, en alguna roca en la casa, lo que se tenía que hacer, bueno, era aislarla por 7 días, raspar esa porción, quitar la piedra, el polvo, sacarlo y llevarlo a un lugar inmundo. Y si después de 7 días persistía o se expandía el asunto de la infección, la casa entera debía ser derribada. También menciona que el leproso debía habitar solo y fuera del campamento. En Levíticos 13, no obstante, versículos 45, después de todo esto, todas estas condiciones, digamos, de salud, y después de todo esto que tiene que habitar solo y demás, el versículo nos dice que el leproso debía pregonar o gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Ya es difícil la condición. Ya es difícil que alguien más te señale acerca de tu condición, pero que lo tengas que hacer por las Escrituras, yo creo que es mucho más difícil. Para que podamos tener una idea más clara acerca de qué significaba cada vez que un leproso gritaba estas palabras o pronunciaba estas palabras, el diccionario de la Real Academia Española nos da algún tipo de sinónimos y nos dice que inmundo se entiende como asqueroso, nauseabundo, repugnante, sucio y puerco. De manera que cada vez que el leproso gritaba inmundo, inmundo, lo que estaba diciendo es, soy nauseabundo, repugnante, sucio. Hermanos, cuando pensamos en esa condición, definitivamente una condición que no le deberíamos desear a nadie y nosotros no quisiéramos estar en esa condición y
Pero yo trato de ponerme en esos zapatos y pensar, ¿qué si fuese yo? ¿Qué si fuese yo que tendría que gritar, a pesar de todo, inmundo, inmundo? Hermanos, yo le aseguro, de lo más honesto de mi corazón, que yo no gritaría eso. Les soy honesto. Yo gritaría algo como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Yo. ¿Por qué a mí? Para el judío una perfecta razón todo esto para considerarles totalmente inmerecedores de misericordia o de piedad alguna a un leproso. Yo estoy convencido que sin, digamos, necesidad de hacer la pregunta como tal, aquí a todos los presentes no habría ninguna excepción de que al usted pasar por un momento, digamos, de tribulación, usted no se haya encontrado con su propia situación y diga, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Incluso lo mencionaba con mis hijos, hasta los niños. Tú los mandas a fregar y él dice, ¿pero por qué a mí? Yo fui ayer. Le toca al otro. Hermanos, el problema del hombre en general no solo es no saber reconocer que no es bueno. Romanos 3:12 nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no es ese solo el problema, sino el no saber reconocer qué tan malo es. Y repito, el problema del hombre no es solo no saber reconocer que no es bueno, sino no saber reconocer qué tan malo es. Hermanos, es necesario que entendamos que si fuese por cuestión de merecer, si alguna vez usted se ha enojado, usted es asesino. Según Jesús. Si alguna vez usted ha llamado necio a alguien, si fuese por merecer, usted es asesino. Si alguna vez usted ha llamado estúpido o de alguna otra forma peor a alguna persona o un hermano, usted y yo no mereceríamos otra cosa que no fuese el infierno. Usted y yo solamente mereceríamos el justo pago de nuestras obras, sean de acción o de omisión. Usted y yo solo mereceríamos el infierno, porque Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el versículo no termina ahí. Sí, usted y yo somos culpables. Sí, usted y yo somos pecadores. Sí, es imposible que usted y yo se pare ante el trono de Dios y diga, yo soy limpio. Sin embargo, gloria al Señor que no nos da aquello que realmente merecemos. Y el versículo, gloria al Señor, que no termina ahí, sino que nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que la historia no termina ahí, hermanos. Hay esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio sí es la buena noticia, pero no debe ser diluida esta buena noticia. El mensaje del Evangelio es la buena noticia que viene casado con la mala noticia de lo que usted y yo merecemos por nuestras obras es el infierno. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, nos da su dádiva, que es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es el mensaje del Evangelio. Un filósofo norteamericano llamado Alvin Plantinga, alrededor de los años 60, escribe un libro que se llama God, Freedom and Evil, o en español, Dios, Libertad y el Mal, en donde él pretende argumentar en contra de la idea de que es incompatible que existe un Dios tan bueno y el mal que experimentamos. Claro, no va a ser mi tarea presentar un argumento extenso al respecto. Sin embargo, sí quiero citar algo que él mencionaba al respecto, de lo cual estoy de acuerdo. Y decía este escritor, quizás Dios tenga buenas razones para permitir el mal, pero esas razones o razones son muy probablemente demasiado complicadas para que tú y yo podamos comprenderlas. Hermanos, Romanos 12:2, ¿usted recuerda? El texto no dice para que conozcan o para que comprendan
cuál es la buena voluntad, sino que dice para que comprueben. Es decir, es a través de las experiencias que Dios, no el diablo, es a través de las experiencias que Dios nos permite pasar, que usted y yo podemos comprobar que en efecto la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay otra manera. Hermanos, cada vez que reclamamos por qué a mí, lo que estamos diciendo a Dios es: Señor, tu juicio se equivocó conmigo. Creo que te has equivocado conmigo. O creo que se te ha pasado la mano un poco conmigo. Entonces, hermano, ¿por qué a mí? Yo le propongo entender que ¿por qué a mí? ¿Por qué a usted? Porque a los que aman a Dios, porque a los que amamos a Dios, todas sin excepción, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, según Romanos 8:28. ¿Por qué a mí? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, y sí, usted sí es una buena obra de Dios, al igual que lo soy yo, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante recordar que no importa los años que usted tenga en el Evangelio, no importa los años de vida que usted tenga, usted y yo necesariamente, sí o sí, vamos a pasar por decepciones, por tribulaciones, por enfermedades, y usted póngale el nombre. Y esto es, hermano, porque si estudiamos la Escritura, la totalidad de la Escritura, nos vamos a dar cuenta y nos tenemos que dar cuenta que esta es la herramienta que el Señor utiliza para mantenernos con los pies sobre la tierra. O dicho de una mejor forma, para mantenernos con nuestras rodillas sobre la tierra. Quisiera destacar algunas actitudes del leproso. Nuestro texto, por ejemplo, nos dice: y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Me gusta mencionar, digamos, de una forma jocosa, que la Biblia no se escribió ayer, no se escribió originalmente en español ni tampoco en Panamá. Y esto es porque cuando vamos al texto original, nosotros podemos subtraer o podemos obtener mayor comprensión de lo que el escritor quiso decir. Y por ejemplo, cuando el escritor dice que el leproso se postró, esto viene del verbo griego proskenein, que significa adoración a una deidad. Pregunta: ¿cómo es posible que este leproso, que tenía que habitar solo, fuera del campamento, 2 metros de distancia, 45 metros, lo que sea que él tocare se convertía en inmundo? Podemos nosotros pensar, o no sabemos si alguna vez estuvo en una sinagoga, de manera que alguien le pudiera enseñar acerca del Mesías y las profecías. No lo sabemos, eso no está escrito, pero es casi obvio en este punto pensar que no podía estar en la sinagoga a causa de su condición. De manera que la pregunta es: ¿quién le enseñó a este leproso que el hombre que estaba frente a él era Dios? Y que tenía que postrarse ante el hombre que estaba frente a él. ¿Se imaginan ustedes la reacción de los fariseos? Ellos dirían algo como: escrito está, Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después de todo, ¿cómo puede este pecador inmundo estar entre nosotros? ¿Qué hace este hombre leproso, inmundo, inclinándose y arrodillándose ante otro hombre? Pudiera ser la reacción de los fariseos. Hermanos, les propongo una respuesta. Y la razón por la cual el leproso tenía esta convicción es porque es a través de un atributo exclusivo de Dios, en el cual el Espíritu Santo guía a toda verdad, que es Jesús, el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Es decir,
no depende del conocimiento previo que podía o no tener el leproso. No depende del conocimiento previo que usted pueda o no tener el día de hoy. No depende de usted. Depende de Dios, quien tiene misericordia, de quien Él quiera tener misericordia, cuando Él quiera tener misericordia, de la forma que Él quiera tener misericordia. De manera que Él quiso que el leproso le fuese revelado que estaba ante Dios, al igual que usted y a mí. Y gloria a Dios por eso. Porque es solo si es su voluntad. El aspecto número 2, el leproso también dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, el leproso perfectamente pudo haber dicho, cual pirata, aquí lo voy a llevar en una historia, cual pirata que ha surcado los 7 mares, los 1000 mares, no sé cuántos mares sean. Ha tenido probablemente que luchar contra algunos otros piratas buscando el mismo tesoro, luchado contra tempestades, se ha adentrado en los bosques más densos, lidiar con animales venenosos, plantas venenosas, para finalmente llegar al punto sobre la X y decir: Eureka, lo he logrado, me he esforzado lo suficiente, dame lo que me pertenece. Él pudo haber dicho eso, hermano. ¿O se esforzó o no se esforzó? Recuerden ustedes la condición. Él sabía que había llegado definitivamente a la solución de su problema. Él sabía que había llegado al X en el mapa. Pero su reacción no fue esa. Su reacción fue: Señor. Primero le reconoció como lo que es. La autoridad. Señor, si quieres, puede limpiarme. Y este "si quieres" no debe ser entendido como una duda del leproso de si el Señor quisiese o no pudiese limpiarme. No, esto debía ser entendido del aspecto de total humillación de quien sabe que no tiene la solución en sus manos y que depende de alguien más que le ha sido revelado, no por conocimiento previo, sino por el poder del Espíritu Santo, que no depende de él. Señor, solo si es tu voluntad, puedes limpiarme. Versículo 3, hermanos, a mí personalmente me destruye. En versículo 3 dice: Jesús extendió su mano y lo tocó. ¿Creen ustedes, hermanos, que Jesús no conocía las prohibiciones de la ley? ¿Creen ustedes, hermanos, que Jesús no sabía lo que la sociedad, lo que el hombre, lo que los escribas, los fariseos interpretaban acerca de este inmundo leproso? Este hermano se había convertido en otra ocasión perfecta para otra tesis de oísteis que fue dicho. Cualquiera cosa que tocar el inmundo será inmundo, que a 2 metros de distancia, que a 45 metros, si el viento sopla en su dirección, que inmundo, que es pecador, que fornicario, que adúltero, que mentiroso, que asesino, que adicto a las drogas, que fanático al dinero. Pero yo os digo que no solo puedo sanar con el poder de mi palabra, porque Jesús pudo haberlo hecho, sé sano. Pero el escritor toma una suma importancia al no solamente decir que lo tocó, sino que extendió su mano. Y en su peor condición, cuando la sociedad no quiso estar con él, cuando la sociedad lo juzgaba, mi Salvador, mi Señor, mi Maestro, extendió su mano, lo alcanzó en su peor condición y lo tocó. Gloria a Dios.
Bueno, para muchos no es un secreto que soy músico. Y al ser músico me gusta hacerme de diversos géneros. El rap, uno de ellos. No se asusten, no voy a rapear. Rapeo muy mal. Se me hizo inevitable cuando estudiaba acerca de este texto no recordar una barra, así se le llama en el rap, de un cantante llamado Vico C. Se llama Desahogo. Y téngame paciencia. En esta barra Vico C decía: mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuchen, tienes que darle vida y darle un buen abrazo aunque esté muriendo de sida. Hermanos, mi pregunta para usted y para mí es: ¿cuál es mi reacción? Y pregúnteselo. ¿Cuál es mi reacción ante la condición de alguien que yo considero que es más pecador que yo? ¿Cuál es mi reacción ante la condición de alguien que yo considero que es inmundo? Claro, pero yo no. O bueno, él es más inmundo que yo. Nuestro Señor nuevamente, nuestro Maestro, perfecto. Y nosotros, si somos discípulos, queremos naturalmente imitarle. Hermanos, imitemos a nuestro Señor. Extendamos nuestra mano. Toquemos, compartamos el Evangelio con todos, sin excepción alguna. Que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, sino piense de sí mismo con cordura, según Romanos 12:3. Pero yo os digo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4. Jesús dice ahora: no lo digas a nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no lo diga a nadie, Jesús? Bueno, esa será mi reacción. No sabemos cuántos años estuvo este leproso en esta condición. Lejos de su familia, no sabemos. No quiero romantizar la situación. Pero Jesús le dice: no lo digas a nadie. ¿Por qué es esto? Bueno, hermanos, para que Jesús pudiera ser considerado el Mesías, necesariamente tenía que sanar enfermos. Eso era parte de las profecías que tenía que cumplir como el Mesías. Pero Jesús sabía que esa no era la única profecía que tenía que cumplir. Dato general: en Jesús se cumplen alrededor de 300 profecías sobre el Mesías, donde 49 de esas profecías es imposible, escúchame bien, imposible la casualidad. De modo que el ministerio de Jesús no debía ser conocido como el de aquel mago o curandero que publica y pone pancartas y dice: tal día, a tal hora, vengan que voy a sorprenderlos con mis actos de magia. Y los milagros son importantes. Los milagros los realiza Dios. Pero esa no es la única razón por la cual deberíamos venir a Jesús. En mi experiencia como cristiano, he conocido y he participado de algunos lugares que tienen viernes de gloria, viernes de sanidad, viernes de poder. No sé por qué siempre son viernes, pero viernes. Noches de gloria, etc. Y es que esto encapsula, hermanos, cuando pensamos así acerca de nuestro Salvador, lo que hacemos consciente o inconscientemente es que estamos encapsulando a Dios en un momento. Y Dios no. Dios no es un momento. Jesucristo debe ser entendido como el nombre por el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, debajo de ella, declarando que Jesucristo es el Señor. Así debemos acudir a nuestro Señor. Así acudió el leproso a nuestro Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Luego le dice: muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos.
La lepra, hermanos, era ampliamente entendido por los de la época como una maldición de parte de Dios, de la que solo Dios podría librar. Eso lo conocían muy bien. De manera que cuando Jesús le dice al leproso, ve y preséntate al sacerdote, lo que estaba sucediendo en ese momento era la consumación de la intención de Mateo. Porque el sacerdote iba a tener no solo que declarar al que antes era leproso, al que antes era inmundo, al que antes era ahora limpio, sino que también iba a tener que reconocer y declarar: Emmanuel, Dios en efecto está entre nosotros. Y hermanos, Dios está entre nosotros. Quiero concluir de la siguiente forma. ¿Habrá alguna condición peor que esta? Peor que la lepra. Yo conversaba con unos hermanos acerca de esto, y esto no sé si por algún momento les hizo la idea, pero puede recordar al COVID-19, cuando las personas eran aisladas y tapadas y algunos murieron solos. Los familiares solo podían verlo en el vidrio. Yo, gracias al Señor y a su misericordia, no experimenté eso con ninguno de los míos. Pero pudiera ser en algún sentido comparado. ¿Habrá alguna condición peor que esta? Hermano, claro que la respuesta es sí. Porque peor que estar casi muerto, peor que estar moribundo, es estar muerto. Y según Efesios 2:1, esa es nuestra condición antes de venir a Cristo. El peor mal, escúcheme bien por favor, el peor mal que el ser humano puede experimentar es una eternidad sin Cristo. De manera que quiero darle esta aplicación. Va a sonar algo cliché, pero hermanos, no dejes para mañana lo que te urge hacer hoy. Porque el día de mañana no es prometido para nadie. Y no, esto no debe ser entendido como una amenaza o sugestión. Esto es la verdad, hermanos, y la verdad debe decirse, y debe decirse con amor, pero debe decirse. ¿Cómo yo puedo decirle a alguien que le amo si no le advierto acerca de lo que dicen las Escrituras, que es infalible e inerrante? No deje para mañana lo que le urge hacer hoy, hermano. Querido hermano, querida hermana, no esperes a que llegue o seas abatido por una lepra para venir desesperado en humillación a Cristo. Pues si usted es salvo, aunque aún no lo sepa. Pues si usted es hijo de Dios, aunque aún no lo ha confesado, el Señor sí lo sabe. El Señor, no el diablo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para traerlo a usted donde realmente pertenece. Y si acaso sientes, querido hermano, querida hermana, que esta ya es tu condición, te sientes desamparado, te sientes en la condición de lepra, quisiera hablar a su corazón. Y para mí es muy difícil y lo ha sido. Permita que esta lepra sea la razón que le mantenga con los pies sobre la tierra. Permita que esta, la condición en donde usted puede estar hoy, sea la razón que le permita permanecer de rodillas sobre la tierra. Y en su humillación usted y yo podamos decir: Señor, solo si es tu voluntad, puedes limpiarme. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te queremos agradecer por el sacrificio que enviaste a tu Hijo, y que por voluntad propia, despojándose, no tomando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo siervo y tomó forma de hombre. Se hizo obediente, dice la palabra, y murió, y esta muerte, y humillado con muerte de cruz.
Gracias porque a pesar de yo ser totalmente inmerecedor de piedad, de misericordia alguna, así como tu palabra dice, tú haces salir el sol tanto para buenos como para malos, pero tú eres un buen Padre siempre, en todo momento. Que aún nosotros mismos siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pues tú cuanto más. Y pues no hay mayor bien que podamos recibir que no sea tu salvación. He predicado y he expuesto tu palabra en la mañana de hoy, de manera que mi palabra, todas mis opiniones sean tiradas por tierra, de manera que tu palabra sea exaltada. Exáltate en mi humillación, Dios del cielo, y permite que tu palabra en tu tiempo, cuando quieras, de la forma en la que tú quieras, sea revelada en la vida de lo que haya de ser revelada tu palabra. Que la condición en donde esté no sea un impedimento para venir a ti, sino que precisamente sea esa condición que les haga correr desesperadamente al único que puede salvar. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.